Buenas tardes, mi nombre es Amado Gil Vélez. Voy a hacer la presentación de la unidad 2, tarea 3, análisis de la interacción del suelo microbiano en las plantas. Entonces, inicialmente vamos a realizar unos pequeños objetivos, que es conocer la interacción teórica o de análisis del suelo microbiano. Eso fue lo que adquirí como objetivo en esta presentación. Y tengo dos objetivos específicos, que son identificar cada característica del proceso de formación de nódulos de la rizobia y conocer la estrategia de la rizobia leguminosa. Rizobia versus leguminosa. Entonces, a nosotros nos plantearon unas preguntas. La primera pregunta es cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se beneficia la planta de estos nódulos. Entonces, para que se formen los nódulos, primeramente debe de haber una adhesión de una bacteria. Ellos entran por los pelos radiculares de esas células rizobias que invaden la planta leguminosa. La mayoría se ven en plantas leguminosas. Entra al pelo radicular, como se ven acá. Esa bacteria secreta factores de NO que provocan el rizamiento del pelo radicular. Después de eso, que ya está identificada o entrado en el pelo radicular, hay una hebra de infección dentro ya de la planta, ¿ya? Él empieza a invadir los rizobios que penetran en los pelos radiculares y se van multiplicando en toda la planta. Después de eso, se ven los crecimientos de las bacterias dentro de la hebra que ya se fue inoculando, haciendo unos nódulos en forma de ovoides que dan a una división bacteriana que lo que hace es la formación de esos nódulos en la planta, como se pueden ver en este caso. ¿Qué beneficios puede tener la planta al tener esos nódulos? Las plantas leguminosas, a diferencia de las otras plantas, presentan esa invasión por medio de esos rizobios. Entonces, la diferencia se ve más notada es en el cultivo. Le da al cultivo una fotosíntesis, le da vigorosidad. Este es un suelo pobre. Entonces, esa diferencia de las plantas con nódulos de raíces hacen de que estos suelos también se pueden utilizar sin necesidad de decir no, es que este suelo no sirve por ser alto en pH o alguna otra condición. Entonces, mire la diferencia que se puede notar con estos nódulos en las raíces. Estos cultivos de leguminosa se pueden utilizar como policultivos para que por medio de estos nódulos sea fertilizado el suelo y pueda servir también el follaje que él libera como cama para crear materia orgánica. Entonces, después seguimos a la otra pregunta. Teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Entonces, ya sabemos que el nitrógeno se fija por medio atmosférico, por medio de estas plantas leguminosas. Las bacterias que invaden esas plantas, para poder que lleguen a este proceso, es un establecimiento algo complejo, ya que esa simbiosis de leguminosa y rizobio es un proceso que implica mecanismos de señalización y reconocimiento por parte de ambas partes. Las raíces de la leguminosa, ellas liberan unos compuestos fenólicos que inducen a la expresión de genes de nódulos en el microcibiotis. Como resultado,
De eso, los rizobios producen factores de nodulación, denominados factores no. Estos factores no inducen una serie de respuestas en las plantas que incluyen la deformación de los pelos radiculares y la división de células corticales y la formación de nódulos. La unión de estos rizobios a los pelos radiculares, lo cual ellos penetran a través de la epidermis, y la invasión de tejidos corticales a través del cordón de infección, son sucesos que están acompañados del comienzo de la actividad meristemática que da lugar a que la planta pueda tener una vigorosidad. Eso da como adquisición de nutrientes, se genera tolerancia, da un incremento en la germinación y nos da una clorofila en la planta, dando como resultado que la planta pueda ser más vigorosa y dando una planta que pueda servir para otros cultivos por medio de su nodulación, la cual es muy efectiva. Ya después nos sigue otra pregunta: ¿cuáles son las diferencias y la semejanza más importante entre la rizobia y la franquia? Entonces, la rizobia, el primodio del nódulo se forma en el córtex. En la franquia se transfiere a partir del nitrógeno que ellas fijan hacia la planta vecina a través de la red subterránea de linfas que va de una planta a otra. En las rizobias, los nódulos de la leguminosa, el tejido vascular se bifurca rodeando la célula, infectando por el rizobio las plantas leguminosas, que son en su mayoría originalmente de trópicos. Esta es una diferencia. Entonces, en el franqui, los nódulos se forman en el peciolo de la manera que la bacteria tiene que atravesar casi todo el córtex de la planta. Quiere decir, atravesar casi toda la planta. Aquí no. Se forma directamente en el rizobio. En el franqui, para poder llegar a las células nodulares, las plantas franquias son principalmente de suelos templados o de climas templados o ambientes templados. En la rizobia forman nódulos en especie de leguminosa, y estas anafranquias son capaces de formar varias y diferentes asociaciones con microorganismos del suelo y diferentes plantas por medio de los pelos radiculares. Entonces, en las rizobias, otra diferencia es que estas plantas son plantas que guardan su semilla en vainas, como son la soja, el trébol, la alfalfa, la judia y los guisantes, y su capacidad de crecer sin fertilizantes nitrogenados. En la franquia, las plantas franquias son arbustos o árboles que habitan muy diversamente en ecosistemas de ninguna importancia económica agrícola, por decirlo así, porque no son comestibles, pero pueden servir de árboles, que es la madera. Y esas son las dos diferencias que pude encontrar entre esas dos, entre la rizobia y la franquia. Otra semejanzas, entonces viene otra pregunta: la semejanza más importante entre la rizobia y la franquia. Yo encontré como la semejanza entre las dos que todas estas plantas tienen en común que son de rápido crecimiento y una gran capacidad de crecer en suelos de baja fertilidad o después de algún disturbio en el suelo. Pues, ¿qué quiere decir? Alguna deficiencia. Que hay otra semejanza, que fija nitrógeno atmosférico, y otra es similitud entre los procesos de infección de la simbiosis. Ya como conclusión, yo puse: conociendo las características de las plantas y las diferentes interacciones entre los microorganismos y la asimilación que tienen en la planta, se puede observar que existen
asimiladores de nitrógeno naturales que son de vital importancia por su impacto económico que produciría a los diferentes cultivos si son mezclados. Por ejemplo, la leguminosa he escuchado que se utilizan para hacer policultivos que sirvan para que ayude a nitrificar el suelo.